al último capítulo del libro de los Cantares. Un amén, sí. Sí. Se nos pasó volando. Un libro interesante, un libro de poesía hebrea, un libro lleno de simbolismos. Es un libro cálido, es un libro generoso en elogios, en formas de buen trato de una pareja que se ama. Es un libro donde no se escatima palabra alguna para expresar el amor, el afecto, la admiración. También es un libro lleno de principios acerca de la comunicación en una pareja, y también es un libro que nos enseña mucho acerca del incondicional amor de Dios por su pueblo, por sus hijos, por la iglesia y por cada uno de nosotros. Y aquí estamos frente al capítulo 8. Bueno, lo primero que vemos aquí es que del versículo 1 al 3 habla ella. Y es un poco la continuación de lo que ocurrió en el capítulo 7. Pero aquí en estos 3 versículos hay 3 cosas que ella anhela. Dice el versículo 1: oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían. ¿Qué quiere decir este texto? Que en aquella época los besos en público entre esposos no era permitido. No era permitido los besos en público. Era muy mal visto que un hombre besara a una mujer delante de la gente. Es más, el esposo ni siquiera podía hablar a la esposa en lugares públicos. Entonces, solamente se permitía que los besos o estas expresiones libres de afecto ocurriera entre familia directa, entre hermanos. Y esta sulamita, esta novia, esta esposa, está sufriendo porque quiere expresarle su amor. Ella quiere manifestar públicamente cuánto lo ama. Entonces ella tiene este anhelo. Dice el comentario: la excepción era solo con los familiares sanguíneos, pero ella anhela poder expresar su amor intensamente a su amado, pero corre el riesgo de ser menospreciada. De cierto, dice, me menospreciarían. Pregunta para nosotros: ¿qué tan deseosos estamos de expresarle nuestro amor al Señor? Todos pagamos un precio del momento que declaramos que somos hijos de Dios, del momento que decimos: yo recibí a Cristo en mi corazón, Él es mi Señor y mi Salvador. Entonces, hermanos, el asunto es qué tan deseosos estamos de expresar nuestro amor al Señor. ¿Estamos dispuestos a ser menospreciados? ¿Estamos dispuestos a eso? A que nos subestimen, a que nos miren con desdén, a que nos tilden, ¿cierto?, de canutos o de fanáticos, o de que nos pusimos tontos. Cuántas cosas que se nos dice, ¿cierto? Pero ella comienza con este anhelo. Ella no quiere tener su amor guardado, ella lo quiere manifestar, ella lo quiere hacer público. Yo le pregunto: ¿qué tan público quiere hacer su amor por el Señor? ¿Qué tan dispuesto está usted a correr el riesgo del menosprecio por manifestar públicamente el amor por Él? ¿O le da vergüenza? Aleluya. Sí. Ayúdanos, Señor, ¿cierto? Porque es posible que de repente disimulemos nuestra fe, que escondamos la Biblia, que no hablemos del tema. Hay algunos que dicen: no, aquí no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Hermanos, pero la necesidad de la gente por Dios es algo tan grande
Y usted es el depositario de este gran beneficio, de este gran conocimiento que puede marcar un antes y un después en la vida de una persona. ¿Cómo no hablar? ¿Cómo no compartir? ¿Cómo no decir? ¿Cómo no entregar, cierto, lo que hemos recibido? Seguimos, versículo 2 dice: yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Ella espera estar en el lugar de intimidad para recibir las enseñanzas de Él. La enseñanza de Él se hace en un ambiente íntimo. Dios es el que trata con nosotros en la intimidad. No es algo público, es una confrontación que es de su palabra con nuestras convicciones. Y nosotros vamos sintiendo, ¿cierto?, la voz del Señor que nos corrige, que nos enseña, que nos revela su palabra. Hay mucha gente que quisiera entender la Biblia. Hay gente que dice: yo no entiendo la Biblia. Para mí la Biblia es un libro misterioso. Para mí la Biblia, trato de leerla. Pero hermanos, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, parece ser que el Señor destapara algo de nuestro cerebro y nos hace entender la palabra de Dios de una manera tan amplia, ¿cierto? Y uno dice: pero ¿cómo es posible que yo antes no entendiera esto? Entonces ella dice, en el ambiente de intimidad: tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado. Es un poco la tradición donde las madres enseñaban a los hijos. Y ahora este hijo le enseñaría a su esposa lo que él recibió de su madre. Pero esto tiene que ver con esa enseñanza de él, donde ella va a hacer la demostración de lo que aprendió. Si él recibió la enseñanza de adobar el vino con el fruto de la granada, es ella la que quiere ahora hacer la demostración de que aprendió y lo quiere compartir con él, y ella quiere compartirlo con él. En el fondo, hermanos, nosotros tenemos que tener la actitud permanente de ser enseñados por el Señor, pero a su vez que nosotros llevemos a la práctica lo que aprendemos y estemos dispuestos a compartirlo con el Señor mismo y con los demás. Interesante. Yo te haría beber, ¿cierto? Yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Esto también nos habla de que cuando aprendemos, hermanos, tiene que haber también gozo. Nunca olvidemos que siempre el vino es símbolo de gozo, de celebración. Entonces, toda enseñanza del Señor debe provocar el deseo de llevarlo a la práctica y de hacerlo gozosamente. Debemos hacer con gozo lo que hacemos. Todo lo que aprendemos de Él debemos compartirlo y hacerlo siempre gozosamente. Hermanos, si hay algo que realmente pienso que le debe molestar al Señor, es cuando hacemos las cosas de mala voluntad o desganadamente. Cuando habla el Señor del amor, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si yo tuviese profecía y entendiese toda ciencia y todos los misterios y no tengo amor, vengo a ser como cierto metal que resuena, como címbalo que retiñe. Versículo 3. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Aquí está hablando del sostenimiento, del sustento. Este abrazo es primero para sostener nuestra cabeza.
para sostener nuestras mentes, nuestros pensamientos, para sostener y afirmar con seguridad lo que creemos, la seguridad de nuestra salvación, el conocimiento de su palabra. Y el otro brazo, la otra mano del Señor, sosteniéndole para que descansemos en Él, para que nos entreguemos confiadamente a Él. Qué importante es, Él sostiene nuestra cabeza y su otra mano nos abraza, nos sostiene físicamente. Eso es para que aprendamos a descansar en Él. El Señor tiene el control de todo. El Señor sabe lo que nos pasa. El Señor conoce nuestra realidad. El Señor sabe las cosas que no podemos hacer. Hermanos, pero para Él es algo resuelto. Para Él no hay nada imposible. Tenemos que aprender a descansar en Él, a confiar en Él. Una vez alguien hizo una analogía de un montañista que estaba escalando, y a veces nuestra vida es como ir escalando, y de repente se torna tan difícil. Y cuando llega ese momento donde no podemos seguir ascendiendo y decimos: Señor, yo creo tanto en ti, ¿qué debo hacer en este momento en que no puedo seguir avanzando? El Señor me dice: suéltate. Suéltate. Y la mejor manera, hermano, de experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestra vida es cuando nos soltamos, cuando descansamos, cuando nos abandonamos en sus brazos. Él sabe todo. Él conoce pasado, presente y también el futuro. Así que, hermanos, qué interesante es esta expresión. Luego habla el amado, versículo 4. Dice: os conjuro, oh doncella de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. El amado alerta a las doncellas. Recuerde las doncellas de Jerusalén, esas que querían seguir a la Sulamita. Iremos contigo, ¿cierto? Queremos saber por qué tú eres distinta, por qué tú eres la más hermosa de todas las mujeres. Pero ahora Él está exhortando a estas doncellas de Jerusalén que no despierten ni hagan velar al amor. El amado alerta a las doncellas que no se apuren, que no presionen, que no insistan, que el amor debe ser una manifestación espontánea. Debe ser nacido de un corazón lleno de gratitud. No por fuerza, no por religión. Sabemos y conocemos el primer gran mandamiento, hermanos, pero Dios espera que más que una imposición sea una reacción, sea una manifestación producida por la gratitud, más que por la imposición. Eso es lo que Él quiere. Yo quiero que tú me ames porque sí, no porque las doncellas te fustiguen, te presionen. No despierten ni hagan velar el amor hasta que quiera. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo usted ama al Señor? ¿Le ama con libertad? ¿O le ama por temor? ¿O le ama porque debe hacerlo? ¿O le ama porque debes practicarlo? Tal vez, hermanos, debemos escudriñar nuestro corazón para que podamos determinar exactamente cómo le amo y por qué le amo. A veces en una conversación hay gente que dice: yo amo a Dios más que todo lo que existe. Mi amor por Dios es más grande que el amor que siento por ti. A veces me dice mi esposa: wow, está bien. Está bien. Lo peligroso sería que si ella me amara a mí más que a Dios. Porque su amor por Él la hace ser tolerante conmigo. Claro. Qué interesante. Luego, el coro, en el versículo 5, el coro expresa esto: ¿quién es esta que sube del desierto
recostada sobre su amado. ¿Quién es esta? El desierto, de donde ella viene. Sabemos que el desierto es un lugar de necesidad, ¿cierto? Es un lugar de necesidad. También el desierto es un lugar de soledad. ¿Cuánto hemos pasado por desiertos? Tanto de necesidad como de soledad. También el desierto es un lugar de pruebas. Recuerde usted que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto fue para ser probado. También el desierto es un lugar donde se vive errantemente. Recuerde usted la concubina de Abraham, Agar. Ella fue expulsada de la casa y salió al desierto y vivió errante. Eso es un poco no saber a dónde ir, es estar absolutamente desorientados. Pero también el desierto es un lugar de intimidad con Dios. Usted siempre encontrará a Dios en los lugares apartados, en los lugares donde no hay otras personas. También es un lugar de dependencia de Dios. En el desierto fue el lugar donde Israel aprendió a depender de Dios. El maná cada día. La roca, ¿cierto? De la roca brotaba el manantial del agua. Eso les enseñó a depender de Dios. Cuando dejaron el desierto, dejó de caer el maná. También es el lugar de conocimiento de Dios. En el desierto fue donde Moisés conoció realmente a Dios. En el desierto Moisés recibió instrucciones de Dios. También el desierto fue el lugar donde Juan el Bautista era una voz que clamaba, ¿cierto? Juan el Bautista clamando en el desierto. Y clamaba en el desierto porque ya no estaba en Egipto. Había salido de Egipto. Esto nos habla también, hermanos, de que nosotros podemos clamar solo cuando hemos salido de Egipto, aunque estemos en el desierto. Él clamaba del desierto porque había sido liberado. Ella viene ahora recostada sobre el amado. Entonces, a las doncellas de Jerusalén les llama la atención: ¿quién es esta? Que como una actitud media confianzuda, ¿cierto? ¿Cómo es posible que ésta venga recostada sobre el Rey de Reyes? Es decir, llevada en peso, sostenida por él. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué mérito tuvo? ¿Cómo lo logró? Era la sorpresa de que desde una posición tan inferior llegase a una posición tan elevada. Y dígame si no ha sido así con usted, el Señor, que de haber sido tan lejano, enemigo, tan pecador o pecadora, Dios le haya recogido y usted puede ir con él recostada sobre él o recostado sobre él, y es él quien le sostiene. ¿Quién es esta? Tal vez muchos le dirán: ¿quién se cree este? ¿O qué se cree esta? Y usted sabe que usted es hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No para jactancia, sino que por su gracia y su misericordia. El versículo 5 dice, en la parte B: debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ahora está hablando de cómo ella logra esto. El manzano, según los comentaristas, este árbol es figura de Cristo.
donde Él por su gracia nos alcanzó, donde éramos pecadores y fuimos cobijados o cubiertos bajo su sombra. Es allí debajo de su sombra donde nosotros fuimos despertados a la realidad. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora habla la amada y habla acerca del poder del amor. Versículo 6 dice: ponme como un sello sobre tu corazón. Versículos 6 y 7 va a hablar de tres cosas interesantes. Una cosa es el sello, otra cosa las aguas y otra cosa los bienes. Lo primero que ella menciona: ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo. El sello marca lo que es propiedad privada. Propiedad privada. Eso es propiedad privada, propiedad definitiva. Aquí no hay un arrepentimiento del dueño, sino que es definitivo. Usted es propiedad exclusiva de Él y Él tiene autoridad legal y espiritual sobre su vida. Sellar es amor decidido, no dependiente del sentimiento y la atracción, sino de la voluntad. Es como un tatuaje que no se puede borrar jamás. Un sello sobre tu corazón. El corazón es el asiento del amor. Por lo tanto, este sello es interno, es profundo, es privado, es íntimo. Es un sentimiento maduro, un sentimiento que ha llegado a cambiar nuestra identidad. Pero también dice sobre tu brazo. El brazo es lo que representa la fuerza. Este sello también es visible, está a la vista de todos. Es como un tatuaje, es un amor demostrado públicamente. Todos lo ven, todos lo saben. Todos les miran. Es un sello observado, puesto bajo la mirada y el escrutinio de todos y exhibido como ejemplo o modelo, aunque no nos guste. Tenemos que tener esta actitud de que nosotros debemos ser una demostración del amor y de la gracia y del poder transformador de Dios. Yo lo siento íntimamente como un sello, algo que cambió mi identidad, pero a su vez este sello tiene que ir en el brazo. Pero nuestra relación con el Señor tiene que ser definitiva, definitiva y para siempre. Luego habla de las aguas. Bueno, concluyamos con el versículo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasa de fuego, fuerte llama. El fuego cambia el estado de las cosas, provoca una transformación y el Seol nunca se sacia. Siempre la tumba está abierta para recibir nuevos, ¿cómo podemos decir? Miembros, habitantes. Luego dice, versículo 7, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Pensaba en esto, hermanos, ¿qué tan dispuesto estoy yo a pasar por las muchas aguas y que no apaguen mi amor por el Señor? ¿Por cuántas aguas usted ha pasado? Aguas limpias, aguas sucias, aguas, ¿cierto?, revueltas, las aguas de la adaptación. De repente usted se encuentra con una persona que tiene un carácter distinto al suyo, un temperamento diferente al suyo, una personalidad diferente.
y donde tenemos que aprender. Yo no sé si usted ha visto de repente en los paseos, los lagos, ¿cierto? Arriendan kayak, ¿cierto? ¿Ha visto los kayak? Entonces la gente, por entretenerse un poco, arriendan un kayak. Pero el tema es que al principio, para allá y para acá, porque no logran coordinar el cómo remar, el ponerse de acuerdo para ir remando juntos, ¿cierto? Y esa sincronía cuesta, en el matrimonio cuesta. Y son aguas donde podemos marearnos, donde podemos volcarnos, porque tenemos que adaptarnos el uno al otro. Son aguas difíciles, son aguas diferentes, que tenemos que ir aprendiendo a dominar. Yo hablaba de la cultura. Por ejemplo, en mi caso éramos los Rus, una familia de puros hombres, 8 hombres y mi mamá, y esa era la familia. En cambio, mi esposa eran los Soto. Los Soto, un matrimonio bien constituido, 2 hermanos varones, 2 hermanas mujeres. Una familia de 4. Nosotros éramos 8. Entonces nosotros teníamos una forma de hacer las cosas como lo habíamos aprendido, la cultura de los Rus. Pero llegué y me casé con una persona que venía de la cultura de los Soto. Y dimos origen a una nueva familia llamada la familia Rus Soto. Y tuvimos que crear una nueva cultura. Una nueva cultura donde tuvimos que aprender a manejar estas aguas de la adaptación mutua. Y no fue fácil. Aleluya. Las aguas de los problemas económicos, aprender a manejar las finanzas, aprender a sobrevivir con un presupuesto a veces escuálido o con déficit económicos, aprender a vivir con las deudas, salir de deudas o préstamos. ¿Cuántas veces, hermanos, hay familias que han sucumbido por el tema de no haber podido navegar en las aguas de una economía, cierto, mala? Cada mañana había que tener sencillo para el pasaje. Había que tenerlo. Pagar los servicios básicos, luz, agua, gas, teléfono, etcétera. Y de repente llegamos con las tarjetitas de crédito, ¿cierto? Que cada uno, wow, qué bonita, ¿cierto? Y de repente nos dimos cuenta de que esa tarjetita era más un problema. ¿Qué tal de las aguas de la llegada de los hijos? La crianza de los hijos, los criterios, mi criterio o el criterio de ella, o buscamos un criterio común. Tenemos que seguir, ¿cierto?, navegando en estas aguas donde el hijo debe ser educado. Hijo pequeño, problema pequeño. Hijo grande, problema grande. Es así. Y tenemos que seguir juntos. Las aguas de la educación de los hijos, colegios, universidad, uniforme, mensualidad, firmar letras, firmar pagarés, girar cheques a fecha, etcétera. Las aguas de la obtención de la vivienda, dónde vivimos, cómo vivimos, la casa es suficiente, es arrendada, es prestada. Hermanos, sí, son cosas que tenemos que aprender a vivir con ellas. Las aguas también de las enfermedades leves, enfermedades graves, hospitalizaciones, operaciones, tratamientos, etcétera. Cuando nos hacemos las promesas en el altar, ¿cierto?, en salud y enfermedad. En salud, gloria a Dios, pero en la enfermedad es otra cosa. Uno ha hecho una promesa, tiene que estar, tiene que acompañar, tiene que sostener, tiene que cuidar. Las aguas del cansancio, de la depresión, las aguas del estrés, las aguas del desánimo, las aguas de la pena y de la tristeza. Tenemos que seguir juntos, sosteniéndonos mutuamente. Las aguas de la partida de los hijos, sentimientos encontrados porque es ley de la vida, pero también es porque el hogar se hizo pequeño. Las aguas de la llegada de los nietos. Tocan todo, invaden todo, preguntan todo, pero le agregan un sabor de frescura y de renovación de vida.
en el hogar, de ternura, de disfrute, y de un disfrute irresponsable. Así es. Pero también de prolongación de la vida, del legado a la futura generación. Es una realidad. Las aguas del trabajo. Hay personas trabajólicas, trabajan todos los días, mucho. Saber convivir con esta realidad de que el trabajo es parte, ¿cierto?, de la vida, pero también las aguas del descanso, del refrigerio, las aguas del negocio y del ocio, las aguas de las obligaciones, pero también las de la recreación, disfrutarlas juntos. El tercer concepto es el precio. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar? La parábola de la perla de gran precio habla de un hombre, ¿cierto?, que él tenía esta búsqueda de encontrar la perla de gran precio. Y cuando encuentra la perla, él está dispuesto a vender todo lo que tiene con el fin de comprar esa perla. De alguna manera, hermanos, nuestra relación con el Señor, cuando lo encontramos, nos llevó a renunciar a muchas cosas, a cambiar radicalmente nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir. Porque la recepción de su gracia provocó un impacto tan grande en nosotros que no podíamos enlodar, ensuciar con cosas pasadas, con cosas viciadas de nuestra forma de vida, ajena a Dios. Es imposible hacer una mezcla. Por lo tanto, nos llevó a renunciar. Pero también en el matrimonio implica esto. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar por un matrimonio feliz? ¿Qué estaríamos dispuestos a entregar para lograr tal nivel de felicidad? Este pasaje nos indica que el precio es dar todos los bienes, es decir, los bienes materiales, la experiencia, conocimiento, dones, talentos y habilidades, todo lo que yo poseo. Eso me lleva a pensar en un solo enfoque: es la felicidad plena de la persona que amo y a la cual yo generosamente debo brindarme por su felicidad, donde yo le debo ofrecer todo lo que soy, y esta entrega debe ser total, no parcial, todos los bienes. Y si no es así, nada ni nadie puede garantizar que el amor o que el matrimonio funcione. El amor verdadero es dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor verdadero es dar, no querer. El querer es poseer. El amar es dar. Darse uno como persona. Dar su tiempo. Dar dedicación de calidad. Dar espacio suficiente al otro. No sofocar ni controlar. Dar libertad a la realización personal del otro, respetando el propósito de Dios que tiene para el otro. Dar atenciones esmeradas buscando la felicidad y el bienestar del otro. Dar confianza y dar crédito. El amor todo lo cree. Creer en él o en ella. Dar apoyo sostenido. Dar cuidados esmerados en los tiempos de enfermedad. Dar besos sin dar explicaciones. Dar abrazos ofreciendo refugio y seguridad. Dedicar tiempo para escuchar y recibir toda la carga emocional del otro. Secar lágrimas de derrota y frustración.
dar una flor en el aniversario, en el cumpleaños, o simplemente para complementar un te amo. Amén. El coro, versículo 9, 8 y 9. Tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Ahora esta esposa mira a su alrededor y se da cuenta de esta realidad. Es una realidad que existen hermanos inmaduros, no desarrollados, faltos de estatura, y que no pueden ni podrían alimentar a otros. Pregunto, no para que me responda, pero ¿qué se dirá de ti? ¿O qué se dice de ti? Porque eso es lo que dice. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? ¿Usted sabe cuál es la expectativa que la iglesia tiene de usted? Y lo más importante, ¿cuál es la expectativa que el Señor tiene de usted? Versículo 9. Dice, si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si ella es muro, entonces se podrá edificar sobre ella y alcanzará su base para un buen palacio. La base que tiene, el fundamento que tiene, garantiza que ella tiene una capacidad suficiente para que se edifique sobre ella cualquier edificio. Pero también en este mismo versículo dice, si ella es puerta, si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Pero si ella es puerta, la protegeremos contra la vulnerabilidad de las tentaciones. Habla de dos tipos de personas: las que están sólidamente edificadas y de las que tienen y permanentemente tienen una puerta entreabierta por donde entran las tentaciones. Versículo 10, aquí habla ella, dice, yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que halla paz. Ella se ve apartada para su amado. Ella se ve como que ha alcanzado madurez suficiente. Ella tiene las virtudes plenamente desarrolladas. Pero su único orgullo o satisfacción personal es que ella alcanzó la paz. Hermanos, si algo debemos tener, es tener esta madurez como un muro y tener esta capacidad de alimentar a otros. Pero si de algo debemos jactarnos, es que por gracia y misericordia de Dios hemos hallado paz con nosotros mismos, hemos encontrado paz con quienes nos rodean, pero por sobre todo estamos en paz con Dios. Versículo 11. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Esta viña representa toda la obra del Señor. Nosotros somos los mayordomos de esta viña, por lo tanto debemos velar por los intereses del Señor, como en la parábola de los talentos. Aquí habla de los guardadores. Dice, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto, es decir, la administración, lograr la fructificación, un fruto que tenga un alto valor, y ese debe ser nuestro trabajo.
Pero el versículo 12 habla también de otra viña aparte. Dice: mi viña es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Salomón le había dado a ella una viña aparte. Los guardas comunes estaban bajo la obligación de cuidarla y de cuidar la viña, pero ella, de puro afecto, cumplió la demanda de cuidar su viña personal. ¿Qué haremos nosotros? ¿Cumplir por obligación o cumplir por amor? Y aquí parece que ella, por amor, hacía más de lo que se exigía a los guardas que cumplieran por ley. Ella le entrega a Salomón las 1000 monedas por el trabajo de la viña y le da a los guardas las 200 monedas como una forma de reconocer y honrar el trabajo de ellos. Qué interesante, hermanos, es considerar a quienes trabajan dentro de la obra, honrarles, reconocerles y, si es posible, tener una actitud de gratitud hacia ese esmero. Versículo 13. Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Tú que habitas en los huertos. Esto habla de que ella está permanentemente trabajando en los huertos. Es decir, ella se aboca a la tarea de servir al Señor. El anhelo del amado es oírla. Los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Él quiere oírla. Los compañeros ya tenían conocimiento de lo que ella hablaba. La admiraban, la elogiaban por sus dichos, por lo que ella compartía, pero el amado era privado de tales dichos. Por lo tanto, su deseo es oírla, saber de sus anhelos, saber de sus sueños, saber de sus inquietudes, saber de sus necesidades, saber de sus temores, saber de sus dichas, pero también saber de sus preocupaciones, saber de sus logros, pero también saber de sus fracasos, saber de sus sentimientos, saber de sus emociones, saber de sus metas, saber de sus preocupaciones. ¿Qué tan a menudo le dirigimos la palabra al amado? Es Él el que quiere oírla. Es Él el que quiere oírte. Es Él el que quiere escucharte. Finalmente, la amada, versículo 14, dice: apresúrate, apresúrate, amado mío. Sé semejante al corzo o al cervatillo. Semejante al corzo o al cervatillo que viene saltando sobre los collados, brincando, ¿cierto?, sobre los montes. Eso habla de la obra sobrenatural del Señor. En los versículos anteriores habla de eso. Es decir, para el Señor no hay nada que lo pueda detener. Él está por sobre las circunstancias, por sobre la muerte, por sobre la enfermedad, por sobre el dolor. Sé semejante al corzo, al cervatillo, sobre las montañas de los aromas. Ese apresúrate es su deseo más imperioso, su deseo más urgente, su anhelo por su regreso. Que se apresure en regresar, en volver, como la iglesia espera el retorno del Señor. Ciertamente vengo en breve. Y la respuesta de ella es: ven, Señor Jesús. Así concluye el libro del Apocalipsis, y así también concluye el Cantar de los Cantares, como el fuerte anhelo del retorno del Señor, del esposo, del amado, del Rey. Aleluya.
sobre las montañas de los aromas. Ya no habla de los malos olores, de las fetideces, de la pudrición que hay en este mundo, sino que habla ahora de los aromas, es decir, de el milenio, del reinado de Cristo, de lo que ocurrirá cuando Él venga una vez más por su pueblo. Hermanos, y tal vez hoy día hay muchas iglesias que están haciendo esta reflexión. Estos cambios, la temperatura de nuestro planeta ha ido aumentando. Se están tomando algunas medidas para desintoxicar, para limpiar. Yo no sé si usted ha tenido que llevar la bolsita obligadamente al supermercado, ¿cierto? Y hermano, esto no es porque a alguien se le ocurrió, es algo que de alguna manera quiere mitigar un poco el efecto de la contaminación. El reciclaje y otras políticas más que en todo el mundo, pero lo sorprendente, hermanos, es que no hay una disminución en la emisión de los gases, del monóxido de carbono que las grandes naciones están emitiendo y descargando en nuestra atmósfera. Y eso es lo que está provocando estos grandes cambios climáticos, donde tristemente tenemos que ver las desgracias, las inundaciones, estas olas de calor, estos episodios tan fuertes de temperaturas, de lluvias, de tornados o de frío extremo. ¿No será una señal de que el Señor no tardará mucho en volver? Amén. Oramos al Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra en esta noche, en este día. Gracias, Señor, te damos porque su palabra, Señor, nos lleva a pensar y meditar acerca de cómo debemos conducirnos, cómo debemos ser. Padre Celestial, las cosas que anhelamos, Señor, es libertad para expresarle nuestro amor públicamente. El anhelo de que usted nos enseñe y nos capacite, y también el deseo de que usted nos sostenga permanentemente. Padre Celestial, sabemos que hemos subido del desierto. Sabemos, Señor, que tú nos has recogido por misericordia. Sabemos, Señor, que debemos amarte con gratitud. Y que las muchas aguas, Señor, de las circunstancias, de las dificultades y de la vida no deben, Señor, menguar el amor que sentimos por ti. Muy por el contrario. De igual manera, Señor, en nuestros matrimonios debemos navegar por estas aguas de dificultades, pero sabemos, Señor, que siempre el amor vencerá por sobre todas las cosas. Padre Celestial, bendice la iglesia y te damos gracias, Señor, por habernos permitido reflexionar por algunas horas sobre este hermoso libro de su palabra. Gracias le damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén.